Buenas noches, chicos. Vamos a guardar 5 minutos. No, 5 no. Por ahí unos 10 minuticos mientras todos se conectan. Bueno.
Bueno, buenas noches chicos, ¿me escuchan todos? ¿Me pueden escribir ahí al chat si son tan amables, si me escuchan clarito? Eh, Listo. Bueno, vamos a esperar, ya vamos a esperar 5 minutos y arrancamos. Gracias, Uriel. Arrancamos en 5 minuticos. Ya el profe Miguel se conectó. Yo ya vuelvo 5 minuticos y damos inicio. ¿De mis auriculares? ¿No molestas? Pero no me han dado inversión, no me han dado. No, bueno, igual ya está ahí, está bien. Mira lo que también. Sí, porque se pone acá. Dime. No sé. Chicos, buenas noches. Para los que se van conectando, estamos dando una esperita, unos minuticos para dar inicio en forma al encuentro. Les pido por favor mantengan silenciados sus micrófonos para evitar, digamos, la interrupción dentro de la grabación posteriormente. Y bueno, vamos a darle los últimos minuticos a los demás chicos que ya me están escribiendo que están
Siempre ese día, que No escucho.
Chicos, bueno, ya 2 minutos iniciamos. Es que están algunos teniendo problemas para poder, pero ya en dos minutos damos inicio a la formación. Bueno, les pido por favor mantengamos los micrófonos silenciados. Y yo creo que cumpliendo a la hora, me disculpan de pronto la intermitencia en estos momentos, es que estoy en otra sesión, pero ya el profe Miguel está por ahí. Profe, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Ah, listo, perfecto, profe. Bueno, profe, aquí está el grupo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Cualquier cosita, ya tengo los permisos habilitados para que puedas ya presentar y demás y dar inicio. Yo creo que sin más preámbulos, arranquemos, profe. Listo, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar este año. Esta guía es la evidencia sobre leyes de Kirchhoff y potencia eléctrica en circuito en corriente continua y en corriente alterna monofásica. Eso está basado en un taller que tiene que ver, digamos, con lo que tienen que desarrollar como tal. Pero pues antes de entrar en esos temas, vamos pues a revisar el tema de qué son las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, las leyes de Kirchhoff. Nosotros, para poder, nosotros dentro del análisis de circuitos eléctricos, tenemos una de las principales leyes que tenemos es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm relaciona el voltaje y la resistencia, ¿sí? Pero pues también hay unas leyes que fueron formuladas por Kirchhoff, tanto para mallas como para nodos, que es lo que nosotros llamamos. Pero entonces primero definamos qué es un nodo. Un nodo es primero que todo, una rama, ¿sí? Una rama, pues obviamente que es un fragmento de un circuito eléctrico compuesto por dos terminales, que generalmente es el A y B. Por favor, apagar el micrófono. Entonces, a esto definimos una rama. Digamos, en este circuito, nosotros podemos identificar 6 ramas. Entonces, acá tenemos una rama, que tenemos la punto A, la punto D. De la punto A al punto C tenemos otra rama. Del punto A al punto B, otra rama. Y dentro de esos elementos, dentro de esa rama, hay elementos, ¿sí? También contamos con nodos. Los nodos son puntos donde fluctúan o donde se concentran varias ramas. Es donde tenemos aquí nodos. En el nodo A,
donde confluye una fuente con una resistencia, en el nodo B que confluye 3 resistencias, en el nodo C que confluye una fuente y 2 resistencias, y también tenemos una malla. Una malla es un recorrido cerrado que resulta recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, ¿sí? Es como nosotros simbolizamos el recorrido de los electrones a través de un circuito. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuántas mallas tenemos en este circuito? Nosotros tenemos, a simple vista tenemos 7. Pero aquí, ¿cómo lo identificamos? Esto es una malla, esto es otra malla, o sea, me origino desde la fuente, paso por los elementos y regreso por el negativo, ¿sí? Aunque no necesariamente tienen que haber fuentes. Digamos, esto es una malla. Bueno, aquí hay una fuente. Pero hay veces que no tenemos fuente. Tenemos esos elementos. Aún así sigue siendo una malla. Entonces nosotros acá tenemos otra malla. Aquí tenemos otra malla. Luego tenemos la super malla. Luego tenemos esta grandecita. Luego tenemos esta de acá. Y entre todas deben sumar 7. ¿Qué elementos identificamos, digamos, en este circuito? En este circuito, pues obviamente que encontramos nuestras fuentes, que son la fuerza electromotriz, lo que impulsa los electrones a través del circuito. También tenemos resistencias, que son elementos que se oponen al paso de esa corriente. Entonces es un circuito totalmente resistivo. Entonces, en base a eso, el señor Kirchhoff, aplicando las leyes de conservación de la carga para la ley de los nodos y la conservación de la energía para la ley de las mallas. Entonces, él definió dos leyes muy importantes que rigen nuestros circuitos, tanto en AC como en DC, ¿sí? El primero son la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de los nodos. Es la primera ley, que significa que las corrientes, que la sumatoria algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro una corriente, la sumatoria de estas va a ser igual a esta, o sencillamente la sumatoria menos esta, más esta, más esta, más menos esta, va a dar igual a 0, ¿sí? Es la suma algebraica, donde yo puedo definir que las corrientes que entran es con signo negativo y las corrientes que salen es con signo positivo. Entonces, esta sumatoria algebraica tiene que dar 0. Es muy importante, con esto determinamos voltajes. Ahora, ley de las mallas o leyes de interés de las leyes de Kirchhoff, encontramos que la sumatoria algebraica en una malla cerrada es igual a 0, ¿sí? Acá estamos hablando de nodos, aquí estamos hablando de una malla. Entonces, aquí estamos hablando de las caídas de tensión, o sea, este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, es igual a 0. Donde nosotros podemos tomar el signo, o sea, digamos acá, si nosotros vamos en este sentido, esta fuente, digamos, si la patica larga es el más, el positivo es el menos, entonces la suma algebraica de este más este más, más este menos, digamos aquí tenemos la resistencia polarizada con menos, más este menos es igual a 0, ¿sí? Y finalmente, nuestra ley de Ohm, que es la relación entre la corriente, el voltaje en función de un elemento resistivo o una impedancia, en el cual me define que la corriente sobre resistencia. La corriente que pasa a través de esta resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. Entonces, sencillamente, yo dije la corriente I es igual al voltaje sobre la resistencia, o el voltaje es igual a esta corriente por resistencia, ¿sí? Esas son, digamos, a nivel de circuitos DC y también en AC, uno de los principales, digamos, con eso se resuelve todo lo de circuitos 1. Siempre son nodos y son
y son mallitas. Entonces, obviamente que para analizar circuitos, sencillamente pues se tienen que hacer las ecuaciones o plantear unas ecuaciones, ya sea con la ley de Ohm, digamos, nosotros llamamos esto sacar una resistencia equivalente, porque nosotros a la final en este ejercicio, digamos, de una fuente con varias impedancias, es lo mismo que una fuente con una sola resistencia. Entonces yo necesito saber el equivalente. Entonces aquí comenzamos a mirar que nosotros contamos con resistencias en serie, en paralelo y mixto, donde para resistencias en serie nosotros las sumamos si están en serie. Primero saca chuno. ¿Dónde está mi tablero? Entonces, miramos con el tablerito. Entonces nosotros tenemos una fuente, tenemos un elemento en serie, tenemos R1, tenemos R2. Entonces el R total, esto pasado a una fuente de un solo elemento, que vamos a hallar la resistencia total o la resistencia equivalente, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿sí? Es la suma de estas dos resistencias porque esto. Y las caídas de tensión también es proporcional. Más, menos. Y por acá circula una sola corriente, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vamos a analizar circuitos, analizamos que esta corriente, digamos la corriente que pasa por el elemento 1, el elemento 2 y la corriente total. Entonces aquí podemos contar que la resistencia total es igual a la resistencia, a la corriente 1, que es igual a la corriente 2, ¿sí? Es la misma corriente. No veo en una malla, no tengo más opciones, no más caminos. Entonces aquí definimos que la corriente total es igual a la corriente 1 y la corriente 2. Y el voltaje total en un circuito serie es igual a los voltajes de las caídas de tensión en cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, muy importante, digamos, como tal, este enunciado. ¿Cómo se borra acá? Uy, pero eso se demora mucho. Esto. Listo. Ahora, cuando nosotros tenemos la siguiente configuración, tenemos una fuente. Usemos un esfero, creo. Este es el esfero. Tenemos una fuente con un elemento en paralelo. Tenemos R1 y R2. Muy importante. Entonces es otra configuración. Que tenemos un nodo y tenemos dos mallas y tenemos una corriente 1 y una corriente 2. ¿Cuál es la corriente 1 que pasa por el elemento R1? ¿Cuál es la corriente R2? Porque va a ser el elemento. Y también tenemos una I total. Entonces, este nodo es igual a este nodo, este es igual a este nodo. Y siempre en este tipo de ejercicios se analiza que hay un nodo de referencia, digamos que es el nodo, digamos, de tierra, que siempre el voltaje va a ser igual a 0, ¿sí? Ese es nuestro nodo de referencia. Porque cuando nosotros vamos a tomar algún voltaje, digamos, vamos a tomar el voltaje acá, es este nodo que vamos a llamarlo A menos B. Pero si B es igual a 0, entonces el potencial está igual a A, ¿sí? Siempre tomamos un nodo de referencia para nuestros circuitos. Entonces, en los circuitos paralelos, la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas
de cada uno de los elementos que se componen. O cuando se hace esta simplificación es igual a la R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Muy importante esto para determinar la resistencia equivalente. Ahora, los voltajes, voltaje total es igual a voltaje 1, que es igual a voltaje 2, porque es el mismo nodo, mire. Aquí nosotros tenemos el mismo nodo. Y finalmente, la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por acá se va la corriente 1 y por acá se va la corriente I2. Entonces, nosotros tenemos una corriente total que llega ahí, se divide en 2. Entonces, como estamos aplicando la ley de Kirchhoff de nodos, estamos definiendo que estas dos que salen tienen que ser igual a esto. O la suma algebraica de esta que entra más esta que sale, esta con signo negativo, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Es muy importante para poder, digamos, dar claridad al tema. Ay, que sí son mouse. ¿Preguntas hasta acá? Antes de que siga. No, pues, ya. Listo. Entonces, bueno, regresemos a los conceptos. Entonces, nosotros ya hemos hablado de las leyes de Kirchhoff, hablamos de nodos, mallas, la ley de corrientes, la ley de voltajes. Ya comenzamos a ver temas de potencia compleja, fasores, y hablamos algo del puente de Winston. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Entonces vemos acá que nosotros tenemos un ejercicio. Acá es un circuito y nosotros tenemos circuito serie, paralelo y mixto. Entonces se puede hablar que acá hay un circuito mixto, ¿sí? Porque pues digamos como tal, si tengo estas dos con esto abierto, obviamente que acá yo tengo un elemento en serie, pues tengo que determinar los valores. Y la otra es, si yo llego a conectar esto en paralelo, estos dos están en paralelo y yo tengo que convertir esto en serie y estos dos en paralelo en una sola, y este elemento equivalente se tiene que sumar o está en serie con este elemento y calculamos nuestras corrientes resultantes. ¿Sí? Listo. Retomando el tema. ¿Qué es potencia? Listo. La potencia es igual a el voltaje por la corriente, ¿sí? Entonces, la potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? O en este caso, las unidades son vatios. No sé si ustedes han escuchado esto. Esas son las unidades de la potencia eléctrica para potencia activa. También tenemos unidades para potencia reactiva y para potencia aparente, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro mundo de los circuitos eléctricos encontramos cuatro elementos que son cuatro elementos pasivos. Bueno, tres elementos pasivos y un tercero, un cuarto que está dentro del mundo teórico, pero pues no lo tenemos todavía como en la vida real. Entonces, nosotros tenemos, de los cuatro elementos tenemos una resistencia, que es este elemento. Una resistencia generalmente pues es una oposición al paso de la corriente. No tiene efectos, solamente efectos térmicos, ese tipo de cosas, no desfasa la señal de corriente y voltaje. La otra que tenemos son los capacitores, que son elementos que almacenan campo eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos esto en dos mundos, nosotros tenemos que analizar esto en el mundo DC y en el mundo AC. Entonces, en el mundo DC, nosotros tenemos que contar que
en el mundo de C, esperemos, chun, chun. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué no? Bueno. Entonces, en el mundo de C, la resistencia se comporta tanto, en DC se comportan igual, ¿sí? O en AC, la resistencia se comportan igual. De pronto en AC hay un efecto inductivo, pero pues eso no viene aquí para este curso. Entonces, si calculamos una corriente, una resistencia DC, es muy parecida a la corriente en AC, pero con capacitores y el otro elemento que son los inductores, que estos almacenan campo magnético, ¿sí? En función del tiempo. Entonces determinamos que en DC nosotros tenemos un circuito abierto. Pero en AC nosotros tenemos una respuesta, ¿sí? Nosotros tenemos algo que llamamos impedancia. Nosotros la vamos a llamar Z, no mentira, se llama XL. Que es en función de la frecuencia, él varía su valor de resistencia. Me explico. La frecuencia, nosotros tenemos una señal en circuitos AC, nosotros tenemos una señal del tipo A seno WT menos teta, ¿sí? Donde A es la amplitud, seno, pues obviamente que es la función seno, W es la frecuencia, T es el tiempo y teta es la fase, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? W es en radianes, entonces obviamente que nosotros tenemos aquí una conversión 2πf. Para nuestro caso, la frecuencia es número de ciclos por segundo. Esto quiere decir 2pi por 60, ¿sí? Esta variable que está acá. El tiempo, pues obviamente es la escala de tiempo en segundos, desde 0 hasta esto, y teta es donde inicia el ángulo. Me explico. Cuando nosotros tenemos una función seno, digamos, si nosotros partimos, si nosotros tenemos esta ordenada en 0, digamos la x igual en 0, ¿dónde inicia la función seno? Listo, la función seno comienza en 0. Entonces esto es de fase 0. Pero cuando nosotros graficamos la función coseno, vemos que la primera parte, cuando estamos en 0, el pico es el pico máximo. Esto quiere decir que la función está desfasada 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el desfase hasta hacer el cruce con X, nosotros tenemos que medir este ángulo. Y este ángulo puede perfectamente representar en radianes 90 grados. Entonces, la respuesta, digamos, de estos elementos que tienen que ver inductancia y capacitancia en el tiempo, con respecto a las señales de voltaje y corriente, es ese desfase. Nosotros podemos decir perfectamente que el capacitor, cuando analizamos la señal de voltaje y corriente, digamos, si nosotros hacemos la resistencia tiene en fase las dos señales. Perdón, aquí está sobrepuesta, digámoslo así. Entonces, voltaje es igual a corriente en fase. Pero cuando nosotros analizamos el capacitor, encontramos que la señal de voltaje está en atraso o la corriente está en adelanto 90 grados. O siempre está en adelanto, digamos, generalicemos así. Entonces nunca vamos a encontrar en fase la señal de voltaje y corriente. Y cuando analizamos la inductancia, que es la impedancia que llamamos XC, nosotros decimos que la señal de voltaje con respecto a la señal de corriente está atrasada. Aquí está adelantada, aquí está atrasada. Y ese es un efecto porque es que este elemento almacena campo eléctrico y este inductor almacena campo magnético, ¿sí?
¿Dónde se encuentran los capacitores? Pues generalmente los capacitores son de electrolíticos o de cerámicos con dos paticas, pero los inductores, pues obviamente son toroides, en los cuales yo les hago muchas espiras o manejo toroides en vacío, y esto me genera otros comportamientos cuando son en circuito AC. Pero cuando son en circuitos DC, donde la corriente, el voltaje es constante, se puede se puede marcar la hipótesis que un capacitor es un circuito abierto y un inductor es un circuito cerrado. ¿Sí? Esto es abierto, esto es cerrado. Entonces, como esto en el dominio de la frecuencia, no, espere. Ya puedo rayar, sí. Entonces, en el dominio de la frecuencia, esta XL es igual a 1 sobre JWC, ¿sí? Donde J menos J, JXL. Uno sobre WC. Nosotros para representar, digamos, estas impedancias, cuando manejamos los dos, la parte resistiva es la parte real y la parte de impedancia o la parte de estos elementos es la parte imaginaria. Entonces, generalmente nosotros colocamos el menos JWC, donde J es una variable compleja que es igual a la raíz menos 1. ¿Sí? Es variable compleja. Y W, pues obviamente que es 2πf, y C es la capacitancia basada en faradios. Y XC, si tiene un comportamiento más lineal, es igual a, esto es XC, esto es... Uno WCXC y XL es igual a W por L. No me acordé. Donde W es 2pi por F y L es una unidad en henrios. ¿Sí? Cuando yo paso estas unidades a esas impedancias, se da en ohmios. Y pues se opera como la ley de Ohm que se ha trabajado. Entonces, obviamente que esto también tiene, cuando nosotros manejamos potencia compleja o potencia aparente, cuando ya empezamos a mirar el triángulo de potencias, entonces nosotros tenemos el siguiente, listo. Nosotros llevamos algo que se llama el triángulo de potencias, donde nosotros tenemos en este eje algo que se llama la potencia activa. Acuérdense, nosotros hacemos potencia es igual a V por I, ¿sí? Pero como nosotros tenemos que hay una relación, o sea, nosotros tenemos una señal de voltaje, y la señal de corriente se adelanta o se atrasa, ¿sí? No sé si se entiende mi función seno. Entonces nosotros tenemos unas potencias en otros dominios, que es lo que llamamos potencia compleja. Entonces, si nosotros determinamos este ángulo de desfase entre la señal de voltaje y corriente, podemos determinar un ángulo alfa que determina coseno phi es igual al factor de potencia, ¿sí? No sé si han escuchado esa palabra. Y la otra es la relación entre la potencia activa, reactiva y finalmente la aparente.
Eso es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces la potencia activa se da en vatios o en unidades de kilovatios o en unidades de megavatios. La potencia reactiva sí se da en voltamperios reactivos o kVA reactivos. Y la potencia aparente se da en voltamperios o kVA, kilovoltamperios, ¿sí? Entonces, este triángulo o este ángulo, dependiendo si tenemos un efecto capacitivo o un efecto, digamos, si también nos podemos ir para el otro eje, inductivo. Entonces, obviamente, no sé si ustedes han visto, para cuando yo voy a explicar el ejercicio de factor de potencia y potencia, nosotros tenemos nuestro barril de cerveza, un vasito de cerveza, donde nosotros tenemos un vaso con un contenido neto líquido y se genera espuma. Entonces, cuando yo hago el ejemplo, esto que es líquido es la potencia activa. Esto que es espuma se llama reactiva. Y el total es la aparente. Entonces, usted dirá, yo me emborracho con la parte líquida, sí, pero es que la espuma es innata al alcohol. O sea, sí tengo que tenerla presente, pero yo no me tomo la espuma. Entonces, a pesar de que esa energía no se convierte efectivamente en trabajo, porque la que se convierte en trabajo es efectivamente esto, yo necesito generar toda esa capacidad para que se me genere esto. Entonces yo tengo que trabajar mucho la aparente. Desde el punto de redistribución se trabaja mucho la aparente, pero ya cuando llegamos a la parte del usuario se trabaja en activa, ¿sí? Y finalmente, ya para empezar a desarrollar el taller, nosotros encontramos... Profe, Señor. una pregunta hace un chico, John. Dice, tengo una pregunta. Esos son fasores y factor de potencia en circuitos RL y RC. Sí. ¿Se aplican métodos diferentes? No es el mismo, solamente que cambian un poco el ángulo, pero es el mismo. Eso es lo que voy a explicar en este momento, el fasor. Ah, listo, vale. Listo. Cuando nosotros, si se dieron cuenta, lo que tiene que ver con resistencia. ¿Y ahora qué le digo esto? Listo. La resistencia, el capacitor y la inductancia. Nosotros encontramos que esta resistencia se puede decir que se puede manejar como o sea, nosotros tenemos una respuesta seno, amplitud, seno de WT menos teta, ¿cierto? Donde WT es una frecuencia, o sea, estos elementos siempre se van a evaluar a una frecuencia constante, entonces es 2πf, que es 2pi por 60. La función seno siempre va a ser la misma, o sea, no va a variar. Entonces hay dos factores que sí me identifican, digamos, cada elemento o cada análisis que yo vaya a hacer, que es la amplitud. Entonces, cuando nosotros trabajamos con fasores, es la representación en coordenadas polares de nuestras magnitudes. Entonces, cuando nosotros hablamos en coordenadas, nosotros podemos tener la amplitud versus el ángulo, estas coordenadas polares, pero también las podemos tener en coordenadas rectangulares. Que quiere decir las componentes X y Y en el eje, ¿sí? Entonces nosotros tenemos haga cuenta que ese es el eje. Entonces cuando nosotros tenemos un fasor que puede ser positivo o puede ser negativo, nosotros tenemos unas componentes. Entonces nosotros tenemos el ángulo teta. Entonces, si nosotros tenemos esta magnitud y este ángulo, tenemos estas componentes, coordenadas polares, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos este eje, o sea, este X y este Y, tenemos coordenadas rectangulares.
¿Por qué tenemos que aprender a trabajar esto? Porque es que nosotros algunas operaciones de fasores las hacemos, digamos, la suma la hacemos en coordenadas rectangulares, pero la multiplicación y la división la hacemos en coordenadas polares. Entonces nosotros tenemos que tener un dominio muy absoluto sobre estos conceptos. ¿Y qué más es? Venga, miramos qué más es del taller. Creo que ahora sí resolvamos el taller. Listo. Entonces, grafica en Excel la forma de ondas de voltaje 120 voltios RMS y frecuencia 60 Hz junto a dos ondas de corriente de 80 y frecuencia 60 Hz. Cada una adelantada a 36.87 y la otra atrasada a 36, ambas con respecto a la onda de tensión. Entonces, vamos a nuestro amigo el Excel. A ver si me acuerdo cómo se hace esto. Entonces, lo primero que tengo que graficar es el tiempo. Entonces, nosotros tenemos una frecuencia, necesitamos graficar un ciclo. Entonces, un ciclo, esperen, aquí hice un lápiz. Entonces, nosotros tenemos que la frecuencia es igual a 60 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en una ventana de un segundo, hay 60 ciclos de ¿qué? De la señal seno. ¿Sí? 60 veces de esto. Esto que nosotros marcamos acá se llama T, que es periodo. Entonces nosotros necesitamos determinar cuánto se demora un ciclo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Esto quiere decir 1 sobre 60. Esto es igual a 0,16. 0,16. Esto es igual, ¿dónde está mi lápiz? 0.016 segundos. O sea, 16.66 milisegundos se demora un ciclo. Entonces, tenemos que graficar el tiempo. Ay, ¿cómo es esta vuelta? Y esto lo tenemos que ir, digamos, en 20. Entonces, aquí tenemos 1 dividido 60. Esto es un periodo. Ya esto lo vamos a dividir también, o sea, ese periodo lo vamos a dividir, digamos, en 20. Este es mi paso. Entonces, acá hacemos el este. Entonces, igual, esto es igual a 0. ¿Es así? Ay, ¿cómo se saca esto? Pero miro. Listo, ahora lo miramos acá. Entonces, nosotros tenemos una onda sinusoidal hasta 16, creo. Sí, 16.66 milisegundos. ¿A qué dividieron cada uno de los pasos? Está en pasos de
0.0, no, ese es el paso. Luego lo convierten a radianes. Luego aplican la función seno sobre este tipo de radianes. Esta es la función sin desfase. Luego está la función más desfase, que sencillamente es en la parte de la función seno. Hago la función seno de estos radianes, porque aquí me parece mucho que el Excel trabajas con radianes, no con grados. Y sencillamente le sumo uno y le resto el otro. Porque aquí está diciendo, aquí le sumo este ángulo y al otro lado le resto ese ángulo. Entonces aquí es, uno es menos y el otro es más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nuestra señal 1 es la positiva, no, la verde es la positiva, o no, espere, la azul. Mire que está en 0. Entonces, nosotros tenemos esta variando en 0. Entonces, esta está en atraso y esta está en adelanto, ¿sí? Esta está en adelanto, ¿sí? La roja está en adelanto y las otras están en atraso. Porque le estoy sumando a la función más ese ángulo y al otro lo estoy retrasando. Entonces, mi mamó gallo fue esto. $2πf, mire. Entonces, esto lo tengo que convertir a radianes porque es 2πft. 2pi por frecuencia sobre 1000. ¿Por qué? Porque sobre 1000, porque es que esto está en milisegundos y necesito pasarlo a segundos. Y sencillamente después aplico a esta amplitud, que es de 169.706, la función seno de radianes. Y después la misma función, pero le aplico otra amplitud que es de 113, pero le hago un atraso, un ángulo en atraso y la otra en adelanto. Listo. El segundo. Elabora un diagrama factorial para una impedancia compuesta por una resistencia de 60 ohmios en serie con una bobina de 212.21 microhercios y el triángulo de potencias completa correspondiente cuando se conecta a una fuente de tensión de 100 voltios pico a frecuencia de 60 Hz. Repita el procedimiento cuando se cambia la bobina por un condensador de 33.16. Compare los diagramas y establezca las diferencias para F factor de potencia en atraso y en adelanto. Listo. Listo. Entonces, le paso por acá el ejercicio. Entonces, nos está diciendo el primer elemento. El primer elemento es un elemento resistivo con un elemento en un inductivo en serie. Este elemento es de 60 ohmios y este elemento es de 212.21 milihenrios, ¿sí? Me está diciendo el ejercicio que la frecuencia es igual a 60 Hz y que determine la impedancia, que está determinada como Z. Entonces, esto equivale a R más XL, que esto es igual a 60 más XL, que es, esto es W por L, ¿cierto? ¿Qué es W? 2pi por 60, que es la frecuencia, por L es 212.21 por 10, son milihenrios, menos 3 henrios, ¿sí? Tengo que pasar todas las unidades, cuando yo multiplico ohmios, tengo que pasarlo a henrios. Como me está dando milihenrios, tengo que multiplicarlo a menos 3. Profe,
Señor. Dice, una pregunta para el profe, es que en el primer punto dice corriente y voltaje, dando los valores de la corriente, pero ¿y el voltaje? No, está pidiendo en este momento está pidiendo la primera parte del ejercicio, si no estoy mal, está determinando compuesta por una resistencia en serie con una bobina 200 y el triángulo de potencias complejo correspondiente cuando se conecta a una fuente de tensión de 100 voltios pico a una frecuencia. Ah, listo. El primer ejercicio es la impedancia y el segundo es este mismo ejercicio conectado a una fuente de 100 voltios AC, algo así, a una frecuencia. Esto es 60 Hz. ¿Listo? Para determinar la potencia compleja. ¿Sí? Entonces vamos a determinar la primera impedancia. Entonces, estamos en la primera parte de la impedancia. La impedancia es igual a 60 más 2pi f. Eso da más o menos. Mi calculadora. 2 por. ¿Dónde está pi? Ay, ahora que se hizo el berriondo pi. ¿Es este? Así. 2pi por 60 por 212.21 por 10 a la menos 3. Eso me da más o menos 80.003. ¿Sí? Dejémoslo en 80. J ohmios. ¿Sí? Esto es variable compleja. Entonces, para determinar la magnitud y el ángulo, nosotros tenemos que convertir, estos son coordenadas rectangulares, necesitamos convertir z módulo y el ángulo. Entonces, ¿cómo se convierte esto? Nos apoyamos en nuestro amigo Pitágoras. Pitágoras dice que el cateto al cuadrado más 80 al cuadrado, y a esto le saco raíz, es igual a la magnitud. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 de tangente a la menos 1 de 60 sobre 80. De 80 sobre 60, perdón. De la variable compleja sobre la variable real. Entonces, esto de acá operando más o menos da 100. Y esto de acá operando me da 53.13 grados. ¿Sí? Entonces nuestro fasor es Z es igual a 100 ángulo 53.13 grados. Entonces representamos nuestro fasor de impedancia. Chun, chun. Entonces, nosotros sencillamente 53.13 positivo. Entonces, nuestro fasor es chun, esto vale 100 y esto vale 53.13 grados. Ese es nuestro fasor. Ahora, hay que determinar la corriente. Listo. Entonces, nos está diciendo el ejercicio que nosotros teníamos una fuente. Una fuente de 100. Ay, ¿qué le digo esto? ¿Qué le escriben los cuadritos, profe? Allá. Tenemos una fuente, pero es un voltaje pico. Voltaje pico es igual a 100 voltios. Necesitamos una fuente RMS, que es una fuente media cuadrática. O sea, es la representación de nosotros cuando tenemos una fuente AC, tenemos un valor pico.
¿sí? Pero cuando nosotros calculamos de una señal o el promedio de esa señal, vemos que se vuelve cero, porque esto está en el ciclo positivo, esto está en el ciclo negativo, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula que es sencillamente elevar todo al cuadrado y luego sacar la raíz, que es un factor que se puede decir que equivale el voltaje en DC es igual al voltaje en AC para algunos efectos. Esto se llama RMS, ¿sí? Entonces, este valor se puede decir que es un equivalente en sistema DC, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos el voltaje RMS, eso es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? 0,707. Bueno, entonces es 100 dividido raíz de 2. Esto es más o menos 70.71 voltios. Entonces, para poder analizar estos ejercicios, yo uso los 70.71 voltios. Ahora, me está diciendo el ejercicio que determine las potencias que hay digamos, en ese. Entonces, vamos a determinar primero la corriente. La corriente del sistema aplicando la ley de Ohm es voltaje sobre la impedancia. Esto es lo que nosotros reemplazamos por la resistencia. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? 70.71 con ángulo 0 grados, ¿sí? Que es este resultado que tengo acá. Digo que está en fase. Contra la impedancia. ¿Cuánto fue la impedancia? 100 ángulo 53.13. Entonces, ¿cómo es esta división? Cuando nosotros tenemos en coordenadas polares la impedancia, sencillamente se dividen digamos, las amplitudes o la variable de esto y los ángulos se restan. Entonces, esto quiere decir que la corriente 70.71 dividido 100 me da 0,7071 con un ángulo. ¿Cuánto da 0 menos 53.3? Esto me da menos 53.13 grados. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si yo tengo el voltaje en fase, la corriente está en atraso. Porque es una carga inductiva. Entonces, miremos la parte de las potencias. Preciso el mouse. Voy a poner este. Listo. Entonces, primero, la potencia aparente, luego la potencia activa y luego la potencia reactiva. La potencia aparente sencillamente es igual a V por I, que esto es igual a el voltaje 70.71 por la corriente, que es 0,7071 amperios. Esto equivale a 50 VA. ¿Listo? Esa es la potencia aparente. La potencia, aquí hay un intermedio porque necesito calcular el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno phi del ángulo entre la corriente, entre el voltaje y la corriente. ¿Cuál es ese ángulo? 53.13. Entonces, el factor de potencia es igual a 0,6. Es un factor de potencia muy malo. Siempre tiene que estar en 1 lo más posible, que es resistivo, pero si no, tiene que estar entre 0,9 más o menos. La potencia activa, pues sencillamente es la potencia aparente, sigamos con el triángulo de potencias, por coseno phi. Esto quiere decir que son 50 por 0.6. Esto es igual a 30 vatios, ¿sí?
Y la potencia reactiva, que la representamos como Q, es igual a la S por la otra función, por seno, esto es triángulo rectángulo, por seno de teta. Esto quiere decir 50 por 0.8. Esto es igual a 40 voltamperios reactivos, ¿sí? Porque es una carga netamente inductiva. Entonces, ¿cómo es la potencia compleja? Pues sencillamente manejamos esto como un imaginario. Entonces, S es igual a P, la potencia activa, más JQ. JQ. Entonces, S es igual a 30 vatios más J 40 VAs. Esta es la potencia compleja. Y pues si lo vamos a graficar en un triángulo rectángulo, entonces chun, chun, chun. Acá nosotros tenemos el ángulo teta, que es 53.13. La potencia aparente la tenemos de 50. La potencia reactiva es de 40 y nuestra potencia activa es de 30. ¿Sí? Entonces, vea que nuestro sistema, con ese factor de potencia, el sistema tiene que entregar 50 y yo realmente estoy usando 30. Entonces, estoy siendo un poco ineficiente. Siempre se tiene que mantener que el factor de potencia sea mayor. ¿Cómo es? Mayor a 0.9 por normatividad. La CREC y estableció un valor, porque eso es, digamos, la potencia reactiva es algo, en sistemas de potencia es importante para mantener algunos perfiles de tensión. Pero a nivel de usuario, significa que tengo que usar más las redes para poder entregarle la potencia que usted necesita. Entonces, si usted tiene como usted me exige más para entregar esa potencia, entonces yo le voy a cobrar una penalidad. Entonces, yo siempre tengo que mantener esto entre más o menos 0.9. Puede ser positivo, puede ser negativo. 0.85 es cuando tenemos motores o ese tipo de cosas, pero ahí para abajo es ineficiente, a excepción de los hornos de arco. Entonces, no sé si tenga preguntas de este ejercicio. El otro es exactamente igual. Entonces, el caso 2 es una resistencia. Uy, hijo de un chica. ¿Leo, sigo? ¿No eran tres clases hoy? Felipe. No, Profe, no, solamente las dos, pero si se puede con esta, porque la otra es trifásica. ¿Seguro más? La trabajamos el martes, si le parece. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos esto. No, tranquilo. Listo. Por aquí, Diego creo que levantó la mano, me parece. Dime. Es que ese pedacito sí que no lo estoy viendo. Cuénteme, Diego. Bueno, cuando haga la pregunta por interno, yo se la estaré listando. ¿Aló? Uy, joder, chicas, que hay hartas preguntas. Ay, qué pena. ¿Qué pasa con la ecuación? No, esa es la que yo hice en Excel. La función de voltaje en el tiempo. Compañero, omita la segunda pregunta, gracias. Me ha confundido la verdad, pero hagámosle. Ay, pero estoy siendo clarito. Aunque generalmente esto se ve en varias clases. Listo. Toca que me interrumpa porque a veces no veo el chat. Pero interrúmpame ahí si es clave y sale. ¿Aló? Dime. Qué pena. Es que tengo una pregunta, pues en realidad desde que comenzó, porque yo vi que la graficación siempre se lleva para
seno coseno, pero no entendí muy bien porque finalmente lo que he visto es que siempre se aplica con diagramación de seno. ¿En qué momento es que se aplica coseno? Porque pues entiendo yo que puede salir un ángulo superior a cero, ¿verdad? Cuando Sí. aplica el coseno. Lo que pasa es que cuando tú, digamos, tú quieres hacer, se llama simplificar el ángulo de fase. Me explico. Nosotros podemos tener a seno WT menos 90. Entonces, nosotros a veces para simplificar esta función hacemos a coseno de WT menos 0, porque es que ya físicamente estas dos funciones son hermanitas. Lo único que las diferencia es que una está desfasada con respecto a la otra. Pero hay ejercicios, eso más que todo tiene que ver con los ejercicios. En el mundo real, todo es seno, todo es seno. Nosotros casi no hacemos transformaciones a coseno. Pero por allá, si se les ocurre a un profesor hacer un parcial y aparece un coseno, entonces usted para poder operar o para manejar esta misma fase, sencillamente, listo, este ángulo está en 0, entonces yo necesito convertir esa función de coseno a seno, le resto 90 grados. Entonces así es como, digamos, nosotros solamente jugamos con esas dos funciones. Cuando aparece la tangente, es porque nosotros tenemos las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuál es la función seno? Cuando nosotros tenemos este ángulo y necesitamos determinar la hipotenusa en función de uno de los catetos, entonces si yo tengo este cateto, entonces es ese cateto que se llama, digamos, AB, para determinar esto de la hipotenusa. Entonces, hipotenusa es igual a ¿qué? A este A por cateto adyacente por seno de la seno o coseno. Esto es coseno y esto es 0, mentiras. Entonces, si necesito determinar esto es coseno. Y si necesito determinar por el otro lado, B por seno del ángulo. Estos son funciones trigonométricas, ¿sí? Y pues obviamente que si no tengo el ángulo y tengo los dos catetos, entonces esta hipotenusa la puedo determinar con tangente a la menos 1, con la famosa función trigonométrica de B sobre A, ¿sí? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Pero siempre nosotros tratamos de representar, o sea, nosotros nuestra función de red alterna siempre va a ser seno, ¿sí? Que esto quiere decir que es variante en el tiempo. Entonces, sencillamente la trabajamos siempre con la función seno. Yo casi, si yo llego a hacer un parcial, les meto la función coseno. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, sigamos con el otro. Entonces, el otro caso de ejercicio es el mismo ejercicio. O sea, nosotros tenemos una fuente de una resistencia y un capacitor. Entonces, este es de 60 ohmios y este capacitor es de 33.16 microfaradios, ¿cierto? Entonces, esto es una impedancia, es un elemento en serie. Entonces, Z es igual a R menos JXC, ¿sí? Ya la impedancia como tal, la variable compleja, cuando manejamos capacitadores, tiene la variable menos. ¿Cómo se calcula XC? Entonces, el XC es igual a 1 sobre W por C. ¿Cuánto vale W? 2pi por F. ¿Cuánto vale el capacitor? 33.16 por 10 a la menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque está en micro. Micro quiere decir unidades de milímetro, hágale cuenta. Entonces es menos 6, ¿sí? Y la resistencia pues es igual. Entonces la impedancia es igual a 60 menos 1
dividido 376,99 por 33,16 por 10 a la menos 6. Esto es igual a 80. ¿Sí? Entonces, esta impedancia es Z es igual a 60 menos J 80. El otro daba más J 80. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo? Espera que ya me cansé. Eso es igual a nuestro amigo Pitágoras. 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Obviamente que acá se suma y 80 es menos 80 al cuadrado, ¿no? Menos por menos, más. O sea, lo mismo 80 que menos 80 al cuadrado. Entonces, esta expresión me da 100 ohmios. ¿Sí? Y el ángulo es igual a menos 80 sobre, tangente a la menos 1, ¿no? Sobre 60, que es la resistencia. Esto es igual a menos 53,13 grados. Entonces me está dando todo lo negativo, signo negativo con respecto al anterior. Listo. Entonces, la corriente, para poder calcular las variables complejas. La corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Entonces, ya ahí terminamos que el voltaje es el voltaje RMS, 70,71 ángulo 0, dividido 100, el fasor de la impedancia es ángulo menos 53,13 grados. Lo único que está variando con respecto al anterior ejercicio es el ángulo. Esto es igual a 0,707 con un ángulo de 53,13. ¿Esto qué quiere decir? En el otro, la corriente estaba negativa, o sea, la señal de voltaje estaba en 0. Entonces, cuando es inductancia, la corriente está atrás. Pero cuando es capacitivo, la corriente está en adelanto. ¿Sí? Esto es muy característico de los elementos capacitivos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con la potencia, triángulo de potencias. Entonces nosotros tenemos la potencia aparente, la potencia, el factor de potencia, la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, la potencia aparente es B por I. Esto es igual a 70,71 por 0,7071. Esto es igual a 50 VA. Ahora, el factor de potencia es coseno de 53,13, que es este que está acá. Eso me da el factor de potencia 0,6. Ahora, la potencia activa es igual a S por coseno phi, que es igual a 50 por coseno phi, 0,6. Esto es igual a 30. Q es igual a S por seno phi. Eso es igual a 50 por seno
de 53.13. Esto es igual a menos 40 BA. Entonces, el triángulo de potencias o la parte esa compleja es igual a 30 menos J 40 BA. Y cuando graficamos nuestro triángulo de potencias, entonces nosotros tenemos el 30 y tenemos el menos 40. Y pues obviamente tenemos nuestro ángulo teta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos ejercicios? Pues, digamos, el ejercicio está cuadrado con la inductancia y la resistencia, tal que la impedancia da la misma. O sea, estamos hablando de que la impedancia da 100, pero pues obviamente la diferencia está en el ángulo. Mientras en la parte inductiva, el ángulo es positivo en la corriente. En la parte capacitiva es negativo. Entonces la impedancia compleja da en el primer ejercicio, da en el primer cuadrante, porque da 30 más 40J, y en el segundo ejercicio, que es capacitivo, da 30 menos 40J. ¿Sí? Entonces, a pesar de que son elementos, elementos capacitivo e inductivo, cuando se analiza a nivel fasorial, encontramos que uno atrasa el ángulo y la corriente y el otro lo adelanta. ¿Sí? Son dos grandes propiedades que tiene los elementos de capacitivo e inductivo. Espera un momentico. ¿Dónde está mi libro de circuitos? ¿Es este? No. Momentico, busco mi libro de circuitos. ¿Dónde está? No sé, no es. Ay, ahora sí. ¿Preguntas? A mi loca. Oiga, falta un término. Hay un cuarto término que ese casi no se analiza en circuitos 1. Es el cuarto elemento que se llama memristor. El memristor es un elemento resistivo que almacena memoria. Se considera uno de los 4 elementos básicos de los circuitos, pero ese todavía está en investigación. Entonces, hay otras ecuaciones. O sea, digamos. ¿Qué es eso? Ya. La inductancia, o sea, el capacitor, hay una ecuación muy importante que es el voltaje. Entonces, vimos que en corriente directa se comporta circuito cerrado, pero en circuito alterna va en función, el voltaje es igual a L por delta I, a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Mientras... Ay, pues, esto es la inductancia.
mientras que el condensador, espera, ¿dónde está la porción de condensador? Mientras que la del condensador es la corriente. La corriente es igual a C, la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿cierto? Y eso pues obviamente que cuando vayamos a determinar, a despejar el voltaje de esta ecuación, encontramos que es una integral. Entonces, cuando vayamos a determinar el voltaje en el capacitor, esto es igual a 1 sobre el valor del capacitor sobre la integral de T sub 0 sobre T de la corriente en el tiempo, ¿cierto? Y cuando vamos a determinar la del inductor, digamos, vamos a despejar esta corriente. Entonces la corriente es igual a 1 sobre L por la integral de T sub 0 hasta T de el voltaje en función del tiempo, ¿sí? Entonces son dos formas, digamos, esto ya es, digamos, los fasores simplifican mucho el análisis de circuitos, pero cuando lo analizamos transitoriamente, pues hay que resolver, digamos, estas ecuaciones. A veces los ejercicios no están dados como una señal seno, sino que a veces son señales aperiódicas, que pues toca hacer el análisis, digamos, de integral o derivación dependiendo del caso. ¿Sí? Y las combinaciones. También hay algo muy importante con respecto a esos elementos. Cuando nosotros tenemos dos elementos en serie, y dos capacitores en serie y dos capacitores en paralelo, no se comportan igual que las resistencias. Entonces, cuando dos elementos de capacitancia en serie, la capacitancia equivalente, o sea, la capacitancia total, es 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. Esto es muy parecido a los circuitos paralelos. Entonces, capacitancia 1 por capacitancia 2 sobre capacitancia 1 más capacitancia 2, ¿cierto? Y el otro es dos elementos capacitivos, C1 y C2 en paralelo. El C total es igual a C1 más C2. En cambio, cuando nosotros hacemos la inductancia y cuando la manejamos en paralelo, entonces cuando es en esto es L1, esto es L2, esto es L1, esto es L2. Entonces, L1, L total es igual a L1 más L2 y en paralelo es paralelo. Entonces es igual, LT es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2, que es igual a L1 por L2 sobre L1 más L2. ¿Sí? Tener presente cuando se está jugando con estas impedancias o con esos valores. Digamos que si nosotros pasamos esto a valores de XL, como si fuera una resistencia, sencillamente usted lo opera como si fuera una resistencia, ¿sí? Pero cuando usted está determinando el capacitor equivalente o el inductor equivalente, tiene que aplicar las reglas. En inductancia es muy parecido, pero en capacitancia cambian, ¿sí? O sea, usted le puede decir, usted cuando necesita un capacitor más grande, no los va a colocar en serie, los va a colocar en paralelo. Pero pues tiene que tener presente también la tensión. Digamos, nosotros tenemos un elemento en las subestaciones que son los PTs,
los transformadores de potencial, que son elementos que por instrumentación medimos la línea en alta tensión. Entonces nosotros tenemos una línea de tensión en 115 kilovoltios y necesitamos medir ese nivel de tensión en valores normalizados como 120 voltios AC, ¿sí? Entonces, obviamente que esto, para poderlo bajarlo, hay varios tipos de PT. El PT más usado es uno que se llama capacitivo, que lo que usan es un arreglo, esto va a tierra, y uno de esos llegan y hacen la relación de transformación con un PT para hacer la relación de alta tensión a baja tensión, ¿sí? Pero cada uno de estos tiene que soportar un divisor de voltaje. O sea, a nivel de capacitancia, esto se va dividiendo, ¿sí? Porque es L1 más L2 más L3, entonces la capacitancia equivalente va a ser muy bajita. Pero pues obviamente la caída de tensión es proporcional en cada uno de sus términos. Entonces aquí 115 kilovoltios entre 3 me da 30 kilovoltios. Cada uno de estos elementos tiene que soportar 30 kilovoltios. Y así. Entonces así es como nosotros podemos hacer mediciones en alta tensión, ¿sí? Entonces siempre tener presente que el elemento tenga la capacidad para resistir la caída de tensión en ese punto. ¿Qué era el otro ejercicio? Bueno. En el circuito mostrado en la figura 1, el valor eficaz es 100 voltios y se mide el valor eficaz de la corriente I y su frecuencia angular para diferentes posiciones del interruptor, obteniendo los resultados mostrados. Entonces, nosotros tenemos el estado del interruptor SX, magnitud del voltaje 100, magnitud angular. Bueno, aquí hay que determinar, creo que toca determinar la composición y el valor de las tres impedancias mostradas en el circuito, suponiendo que cada una de ellas está compuesta por un solo elemento de resistencia bobina condensador. Listo. Entonces, hay que adivinar acá qué elemento es el que tiene de acuerdo la respuesta. Entonces, nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos un elemento, digamos, cuando está cerrado y abierto, hay un elemento que sí tiene corriente. Mire, digamos, cuando está abierto, la corriente es 0, la frecuencia angular es 0. Entonces, si este elemento está abierto, acá hay una resistencia. Ahora, abierto, cerrado, cerrado, abierto. Son dos condiciones. Bueno, aquí este elemento ya por descarte el 1 es, si está 0 y no hay corriente, abierto, cerrado. Ojo, pucho. Aquí uno de estos dos es un inductor y el otro es capacitor, pero espere. Ay, ¿cómo lo formulo? Tengo 100 voltios. La magnitud de la corriente. WL es 1000. W es 1000. Ya sé cómo determinarlo. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos
si yo tengo la magnitud del voltaje y la magnitud de la corriente, puedo determinar la impedancia. Entonces, para este caso, si yo tengo cerrado, si aquí yo cierro, Dios, 100 dividido 10 sería la corriente total que circula acá. Esto es 10. Entonces, la impedancia Z1 es igual a 10. Ahora, si está cerrado y tengo una frecuencia angular, no, ya la entendí. Ya la cogí. Listo. Entonces, yo tengo listo, ya lo entendí qué es esto. Pero no por la demora. Listo. Entonces, nosotros tenemos una fuente más o menos de 100 voltios y tenemos la impedancia 1 y tenemos dos elementos acá, 2 y tengo un interruptor acá y 3. Entonces, él me está diciendo lo siguiente. Nosotros tenemos que, si nosotros tenemos una frecuencia angular, W es igual a 0, eso significa que está en DC. ¿Qué significa que está en DC? Que si es un capacitor, está en circuito abierto, y si es un inductor, es un circuito cerrado, ¿cierto? Entonces, ahí está diciendo, con frecuencia angular, nosotros tenemos WC listo. Espera, termino este ejercicio ya. Para que lo hagan y el otro semana hacemos el otro. Entonces, nos está diciendo que cuando está cerrado este interruptor, por acá circula una magnitud de 10 amperios. Entonces, como no hay frecuencia angular, esta fuente es una corriente DC, ¿cierto? Entonces, si esto es DC, entonces aquí, este elemento tiene que ser un inductor porque esto se comporta como un corto y este de acá se comporta como un capacitor porque es un circuito abierto. Entonces, como esto se comporta como un cortocircuito o como un conductor, entonces solamente queda este elemento que es una resistencia. Entonces, ¿esta resistencia de qué valor es? Pues del voltaje sobre la corriente. Esto es igual a 10 ohmios, ¿cierto? Y ahora me está diciendo que cuando tenemos una frecuencia y está abierto, entonces aquí abrimos. Ya sabemos que este es 10. Cuando nosotros abrimos, magnitud, no, cuando está cerrado esto, la corriente es 0. Esto quiere decir que, ¿qué pasa cuando no hay circulación de corriente? Significa que 2 y 3 tienen que ser iguales, se están cancelando. Y que cuando está abierto este, pues obviamente este no entra. Este de acá, por acá pasan 5 amperios. Entonces, como es un elemento en serie, estos mismos 5 amperios pasan por la resistencia, pasan por el inductor. Entonces, este elemento de acá toca determinar qué caída de tensión hay acá, qué caída de tensión hay acá, para determinar su impedancia. Entonces,
yo tengo, no se hizo, Z total es igual a la 1 más Z1 más Z2. Ahora, pero tengo la corriente que son 5 amperios. Entonces, la corriente, ¿cómo es? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ya tengo la corriente, ya tengo la impedancia. Voy a determinar la impedancia. Entonces, Z total es igual al voltaje que son 100 sobre la corriente que es 5. Pero la Z total que es Z1 más Z2. Pero Z1 ya lo conozco, es 10. Entonces, ¿cuánto vale el otro? Entonces, ¿cómo es? 100 sobre 5 da 100 sobre 5 menos 10 es igual a Z2. ¿Cuánto da esto? ¿10? Sobre 120 Da 10. da 10. Bueno, dejemos hasta aquí porque ya me cansé. Hasta ahí llegamos a este taller y la otra clase seguimos con este ejercicio. Ya terminamos la resistencia. Falta determinar aquí estos dos valores, pero me falta una ecuación aquí por cuadrar. Bueno, sí sé que cuando está cerrado se anulan, porque mire que la corriente es 0. Pero pues toca revisar. Y la otra semana pues resolvemos el tema del puente de Wheatstone. Este también es bonito de hacer. Listo, muchachos, yo creo que dejo por ahí y hablamos la otra semana. Felipe. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Listo, todos buena tarde, buena noche a todos. Listo, buenas noches, gracias. Chao.